Te damos la bienvenida al canal Historias en el Tiempo. Los secretos de las órdenes y sociedades secretas de la Edad Media. Introducción a la era medieval. La Edad Media es una época de sombras y luz. Religiosidad y herejía, caballeros y santos, monjes y herejes. Es un tiempo en el que la historia y la mitología se entrelazan, creando misterios que todavía inquietan las mentes de los investigadores en los laberintos de los castillos, en los rincones oscuros de los monasterios y en santuarios secretos. Surgieron sociedades que ocultaban sus secretos a los ojos curiosos. Sus misiones eran tan diversas como misteriosas, desde la protección de reliquias sagradas hasta la búsqueda de conocimientos antiguos y verdades ocultas. Pero ¿quiénes eran en realidad? ¿Cuáles eran sus objetivos y qué secretos guardan hasta hoy? A lo largo de los siglos, muchas sociedades secretas se rodearon de un aire de lo desconocido, lo que alimentó rumores e increíbles historias, basadas en la pasión, el miedo y el deseo de entender qué sucede detrás de puertas cerradas. Las preguntas sobre cómo sus conocimientos podrían haber influido en el curso de la historia se convierten en el tema de debate en círculos académicos y ocultos. Por ejemplo, en la historia a menudo se menciona amuletos y artefactos antiguos. Cuanto más aprendemos, más surge la comprensión de que existieron fuerzas en el pasado capaces de cambiar el destino de naciones enteras. La Orden de los Templarios, guardianes del Santo Grial. Una de las órdenes más conocidas y misteriosas de la Edad Media fue la Orden de los Templarios, fundada a principios del siglo XII. Esta orden de caballería fue originalmente creada para proteger a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa, pero pronto su rol cambió. Los templarios se convirtieron no solo en guerreros, sino también en guardianes de reliquias sagradas. Las leyendas dicen que poseían el Santo Grial, la copa de la que, según la tradición, Jesús bebió en la última cena. Este mito del Grial generó numerosas teorías sobre tesoros escondidos por los templarios y sobre secretos que llevaron consigo tras la repentina y violenta destrucción de la orden a principios del siglo XIV. Pero ¿quiénes eran estos misteriosos conquistadores de la historia bíblica? ¿Los templarios? ¿Eran solo fanáticos dispuestos a hacer cualquier cosa por su fe, o estaban al borde de conocimientos antiguos que habían sido ocultos? Estas creencias de campo intensivo han renovado el interés durante siglos por su verdadera naturaleza. Por ejemplo, muchos historiadores sugieren que las iniciaciones secretas de los templarios estaban relacionadas con verdades metafísicas más profundas que simplemente con doctrinas religiosas. Los templarios no solo eran guerreros, sino también los primeros banqueros internacionales. Su influencia se extendía a las cortes reales y a las iglesias de toda Europa. Su red de financiación se basaba en las donaciones de peregrinos y en contribuciones benéficas, lo que era sumamente inusual para su tiempo. Pero, ¿qué causó su caída? ¿Fue simplemente el deseo del rey de Francia Felipe y de apoderarse de sus riquezas? ¿O los templarios guardaban secretos que no podían ser revelados al mundo? Las pruebas apuntan a una combinación de odio religioso, celos personales y avaricia que alimentó la llama de la persecución. Esta es una de las grandes incógnitas sobre las que los historiadores continúan discutiendo. ¿Qué había exactamente en esos secretos que provocó tal odio? Algunos estudios incluso afirman que los templarios podrían haber tenido conocimiento sobre la ubicación de culturas antiguas y tecnologías perdidas, que eran tanto espirituales como prácticas. En estos debates inextinguibles sobre el destino de los templarios, a veces incluso se escuchan las voces de aquellos que establecen paralelismos entre los templarios y sociedades secretas modernas como los masones, insinuando que la verdad puede ser más complicada y enredada de lo que parece. ¿Los hospitalarios defensores de la fe o algo más? Otra poderosa orden envuelta en misterio fue la Orden de los Hospitalarios, creada en el siglo Xi para ayudar a los enfermos y necesitados. Pronto se convirtió en una poderosa fuerza militar capaz de soportar asedios y batallas con los mejores ejércitos de su tiempo. Los hospitalarios poseían vastas tierras y enormes riquezas, pero sus verdaderos objetivos permanecían en la sombra. Sin embargo, ¿qué fue lo que realmente impulsó esta transformación? Este misterio nos lleva a profundizar en sus raíces.
Reflexionando sobre cuáles podrían haber sido los verdaderos motivos detrás de sus acciones, varios historiadores sugieren que su iniciativa para hacer ayuda fue principalmente una tapadera, para reunir información y consolidar poder en regiones estratégicamente importantes. Algunos historiadores creen que los hospitalarios tuvieron acceso a conocimientos antiguos, obtenidos de eruditos árabes y bizantinos. Estos conocimientos podrían abarcar medicina, astronomía, alquimia y otras áreas de la ciencia ocultas a la opinión pública. Pero si los hospitalarios tenían tales conocimientos, ¿dónde están ahora? ¿Fueron perdidos en el torbellino del tiempo o escondidos en archivos de la orden que nunca verán la luz? En este contexto, se genera la sensación de que estos conocimientos podrían haber cambiado nuestra percepción actual de la religión y la ciencia, lo que lleva a una nueva visión de lo que sucede en la sociedad moderna. La orden de los Rosacruces, mito o realidad. Los Rosacruces es una de las sociedades más misteriosas y enigmáticas, cuyas menciones comenzaron a aparecer en Europa a principios del siglo XVII. Sin embargo, según algunas fuentes, sus raíces se remontan profundamente a la Edad Media. La Orden de los Rosacruces, como afirman sus seguidores, fue fundada en base a conocimientos traídos de Oriente por el fundador de la orden, Christian Rosenkreuz. Estos conocimientos abarcaban filosofía, alquimia, teología y esoterismo, y su objetivo era el perfeccionamiento espiritual e intelectual de la humanidad. Sin embargo, los mitos y leyendas sobre la orden generan más preguntas que respuestas. ¿Existían realmente los Rosacruces? ¿O eran simplemente un producto de la imaginación de escritores y filósofos que buscaban crear un ideal de conocimiento perdido? Si realmente existieron, ¿cuáles eran sus verdaderos objetivos y logros? Muchas de sus obras, escritas en forma alegórica, podrían haber sido un camuflaje para transmitir ideas y conceptos más profundos y difíciles de comprender. Solo podemos especular acerca del fenómeno y de cómo inspiraron a toda una generación de buscadores de conocimiento. Después de ellos, la singularidad de los Rosacruces radica en que mantuvieron su naturaleza secreta. Incluso al profesar profundas verdades filosóficas, sus ideas encontraron reflejo en la literatura y el arte, lo que permite plantear preguntas sobre su influencia en las raíces culturales e intelectuales de Occidente. ¿Qué legado dejaron tras de sí y cuál es su relación con las corrientes modernas como la nueva era y las prácticas ocultas? Los símbolos reconocibles como la rosa y la cruz se convirtieron en la personificación de sus ideales. ¿Pero cuál es el verdadero significado que llevan? Las continuas disputas sobre la autenticidad de los Rosacruces invitan a investigadores y entusiastas de los temas esotéricos a sumergirse una y otra vez en estas leyendas. Las sociedades secretas de alquimistas y su búsqueda de la piedra filosofal. Los alquimistas medievales ocupaban un lugar especial entre las sociedades secretas. Sus búsquedas de la piedra filosofal, una sustancia capaz de convertir metales simples en oro y brindar la inmortalidad, atraían su atención y admiración, pero también los sometían a persecuciones. La alquimia no era solo una ciencia o una magia, era toda una filosofía en la que lo material y lo espiritual estaban intrínsecamente conectados, y la interacción entre ellos a menudo sorprendía a los contemporáneos. ¿Deberíamos preguntar qué realmente buscaban los alquimistas? La opinión de que esta búsqueda era puramente material podría alterar la comprensión de su trabajo, cuando se consideraba que estas investigaciones eran guiadas por el deseo de auto-mejoramiento y la búsqueda de la comprensión del lugar del ser humano en el universo. Los alquimistas trabajaban en condiciones de estricta secretividad, a menudo ocultando sus investigaciones bajo símbolos velados y alegorías comprensibles solo para un grupo selecto de iniciados. Es difícil sobreestimar la importancia de estos símbolos, ya que en ellos podrían esconderse pistas sobre la interpretación del mundo y los principios que seguían los alquimistas. Mientras algunos buscaban maneras de enriquecerse, otros aspiraban a la iluminación espiritual y a la búsqueda de la verdad divina. Pero ¿fue la piedra filosofal una realidad, o fue simplemente una metáfora que simboliza la consecución de un estado espiritual superior? ¿Es posible que tales descubrimientos ocultos como la transformación de materia y espíritu sean entendidos en niveles más profundos? ¿O todo esto fue solo una tapadera para investigar preguntas más profundas sobre la existencia humana? ¿Y es posible que algunos de los alquimistas realmente alcanzaran su objetivo,
pero ocultaran sus descubrimientos del mundo? La intrigante suposición de que podrían haber sido guardianes de conocimientos que ni siquiera sospechan los científicos modernos sigue siendo uno de los aspectos más misteriosos de sus vidas. Masones constructores de secretos. La Orden de los Masones, más conocida como francmasones, se considera una de las sociedades más influyentes y enigmáticas que sus raíces se remontan a la Edad Media, inicialmente compuesta por maestros canteros. Esta orden evolucionó con el tiempo a una comunidad filosófica y espiritual que atraía a representantes de diferentes estratos de la sociedad. Los masones se dedicaban a la construcción no solo en un sentido físico, sino también en un sentido simbólico, levantando templos de valores espirituales y morales. Su simbología, rituales y ceremonias estaban cubiertos de misterio, y muchos de ellos siguen sin desvelarse hasta hoy. Muchos afirman que los masones poseían conocimientos que les permitían influir en la política y la cultura, lo que juega a favor de la teoría de conspiración que ha rondado durante mucho tiempo sus secretos. ¿Qué conocimientos se ocultaban detrás de estos rituales? ¿Qué factores llevaron a que esta sociedad se convirtiera en objeto de especulaciones y sospechas? Se han expuesto numerosas teorías sobre los verdaderos objetivos de los masones, desde la filantropía hasta la manipulación de la política y la sociedad. Pero, ¿qué de esto es verdad y qué es solo fantasía? Las leyendas sobre los masones y sus métodos misteriosos se han infiltrado en varios aspectos de la cultura, incluida la literatura y el cine. Charles Dickens, por ejemplo, se convirtió en un novelista popular que, en sus obras, tocó involuntariamente temas de masonería, y esto no pudo menos que influir en las mentes de sus lectores. Investigaciones muestran que entre los masones se encontraban no solo personalidades históricas destacadas, sino también figuras anónimas que, sin embargo, tenían una influencia significativa en su tiempo. ¿Cuál fue exactamente su papel en elevar el estatus del arte y la ciencia, así como en mantener valores humanos? Es simplemente un planteamiento que encuentra reflexión en el pensamiento griego antiguo sobre el conocimiento como la mayor virtud. Sin embargo, para quienes se han adentrado en las ideas masónicas, la historia de sus secretos y su significado no pudo desprenderse de enrevesadas teorías. La Orden del Dragón, los misteriosos protectores de Valaquia. La Orden del Dragón fue fundada a principios del siglo XV para proteger la fe cristiana y luchar contra el Imperio Otomano. Sin embargo, sus miembros, entre los que se encontraba el famoso Vlad III Tepes, conocido como Vlad Drácula, estaban rodeados de una aura de misterio. El mismo símbolo del dragón, elegido como emblema de la orden, tiene profundas raíces en una simbología antigua que se asocia con la fuerza, la sabiduría y el conocimiento secreto. Pero, ¿qué es lo que realmente ocultaba esta orden? Quizás sus rituales tenían un significado especial. Escondiendo la sabiduría de los antepasados, se dice que Drácula llevaba a cabo rituales relacionados con antiguas costumbres paganas, lo que complicaba considerablemente la comprensión de sus verdaderos motivos. También es interesante que muchas adaptaciones modernas de su imagen distorsionan significativamente su significado histórico. La Orden del Dragón no fue simplemente una alianza militar. Sus miembros se adherían a estrictos votos y rituales destinados a proteger sagradas reliquias cristianas y difundir la fe. Sin embargo, sus acciones a menudo iban más allá de la actividad religiosa ordinaria, y muchas de ellas estaban rodeadas de misticismo y supersticiones. ¿Tenía la orden objetivos ocultos? ¿O sus miembros realmente creían en su misión de defensores del cristianismo? ¿Qué secretos se escondían detrás de las puertas cerradas de sus reuniones? Tal vez sus acciones estaban motivadas por un deseo de poder que no se podía explicar fácilmente. Y todo esto confirma lo compleja que era la estructura de su sociedad. Misterios. Cátaros de herejes o guardianes de verdades antiguas. Los cátaros o albigenses fueron uno de los grupos religiosos más enigmáticos y controvertidos de la Edad Media. Su enseñanza, que incluía elementos de gnosticismo y dualismo, rechazaba los dogmas oficiales de la Iglesia Católica, lo que llevó a su feroz persecución. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de destruir su fe, los cátaros dejaron una profunda huella en la historia y la cultura. Su enseñanza se convirtió en un símbolo de resistencia y fuerza subversiva contra el orden religioso dominante. Sus comunidades existieron en condiciones de estricta secretividad, y muchos aspectos de sus creencias permanecen desconocidos. Tal vez sus pensamientos sobre Dios no estaban condicionados por los prejuicios y las normas de la Iglesia oficial, lo que les daba el valor de expresar y actuar
actuar de manera diferente. Algunos creen que los cátaros fueron guardianes de antiguos conocimientos que remontan a las tradiciones cristianas primitivas y gnósticas. Es posible que sus misterios y rituales contuvieran las claves para entender enseñanzas secretas que se perdieron después de la destrucción de los cátaros en el siglo XIII. ¿Qué hacía que la Iglesia Católica temiera tanto a los cátaros y buscara su exterminio? ¿Eran realmente herejes o su enseñanza amenazaba el orden establecido con su profundo mensaje espiritual? Estas preguntas continúan inquietando a investigadores y filósofos que ven en el catarismo nuevos espacios para reflexiones teológicas y metafísicas. La Sociedad de la Guardia Nocturna. Guardianes de secretos y defensores de los pueblos. La Sociedad de la Guardia Nocturna, también conocida como Liget en algunas partes de Europa, fue una organización secreta que operaba en las sombras, protegiendo a Araben Alif Naraben Lam Naraben Nun Naraben Alif Naraben Sin de amenazas que pocos conocían. Esta sociedad no solo luchaba contra el crimen y la corrupción, sino que también guardaba antiguos conocimientos relacionados con la magia, el ocultismo y fenómenos sobrenaturales. Los Ligets utilizaban pasadizos ocultos, habitaciones secretas y antiguos textos para desentrañar los misterios que les presentaba la vida. Podían ser ladrones, ex-soldados, monjes o incluso campesinos, pero todos compartían un mismo deseo: proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Esto los convierte en figuras que se convierten en un símbolo de esperanza para muchas personas. En la oscura Edad Media, los mitos y leyendas sobre esta sociedad se han transmitido de generación en generación, preservando conocimientos y habilidades ocultas. Es sorprendente que numerosos eventos reales y ficticios asociados con la Guardia Nocturna hayan influido en la creación de tramas en la literatura y el cine mundial. Sus rituales y ceremonias secretas siguen siendo inexplorados, sumiéndonos en una atmósfera de acontecimientos misteriosos. Quizás algunos de sus rituales y secretos siguen vivos hasta hoy, escondidos en la profundidad de los siglos. Su significado histórico continúa en juego, cuestionando nuestra idea de lo que significa ser un defensor. Conclusión: el legado de las órdenes y sociedades secretas en la cultura moderna. Las órdenes secretas y sociedades de la Edad Media dejaron una profunda huella en la historia, la cultura e incluso en la sociedad moderna. Su legado puede observarse en la arquitectura, la literatura, los rituales religiosos e incluso en la política. Muchos de sus secretos nunca han sido revelados, lo que genera numerosas teorías y especulaciones. Pero una cosa es cierta: los enigmas dejados por estas sociedades continúan inquietando las mentes de las personas en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de estas organizaciones secretas hoy? ¿Cómo puede su existencia influir en nuestra propia comprensión del misterio y la grandeza de la vida humana? Menos tal vez. En estos misterios se esconden respuestas a las preguntas más importantes sobre el ser. O tal vez sea simplemente un enigma creado por la historia para llevarnos a reflexionar sobre los grandes secretos y las profundidades inexploradas del alma humana. Sea lo que sea, el legado de estas órdenes y sociedades sigue vivo, y sus historias se contarán por muchas generaciones futuras. La sociedad y su comprensión del significado oculto solo puede profundizar, llevándonos a conclusiones más intrigantes, profundas y quizás instructivas sobre la naturaleza de nuestra existencia. Así que se puede concluir que las órdenes que existían en la Edad Media son muy difíciles de interpretar de manera unívoca. Cada una de ellas representa un mundo entero, con sus propios secretos, historia, filosofía y propósito, lo que las hace especialmente atractivas para los interesados buscadores de conocimiento. Estas sociedades personifican el anhelo de comprensión, conocimiento y, quizás, la obtención de verdadero poder, el espíritu que sigue vivo y continúa inspirando a las personas a buscar su propia verdad. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal, dar un like y compartir este video.